para dar inicio a nuestra cita de los miércoles en esta actividad que promueve Remanso para que entre todos aprendamos sobre las nuevas tendencias, sobre el servicio, sobre temas jurídicos y sobre cada una, pues, como de esas acciones grandes o pequeñas que están encaminadas a mejorar y a profesionalizar nuestra actividad funeraria. Hoy tenemos un invitado muy especial, no solamente por su conocimiento, sino porque hace parte de nuestra familia de Corporados Remanso, nuestra familia de colegas funerarios, que por ser esta una vocación nos hace muy cercanos y todos los que estamos acá tenemos ese hilo que nos junta, que nos une y que nos permite pues como compartir ese ADN funerario. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Vargas Pineda. Él lleva ya bastante tiempo en la actividad funeraria y los últimos años se ha desempeñado como director ejecutivo y mercadeo y servicio al cliente de la funeraria San Vicente. Hoy quiere compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento, porque también tiene una carga académica muy importante de cómo el servicio, nuestra actividad funeraria, va transitando de ese servicio que todos conocemos como muy igual, como muy a un libreto, como muy de unos procedimientos establecidos a la construcción de una experiencia de servicio, una experiencia de poder interactuar con las familias dolientes y estructurar y hacer y prestar un servicio que quede para siempre en la memoria, por ser único, por ser particular, así como son las pérdidas, porque el papá, los hijos, los hermanos, los vecinos, mueren una sola vez. Y entonces es la única oportunidad que tenemos para generar recordación, fidelización y estar en la memoria de las familias y lógicamente con ellos de nuestra comunidad. Nuevamente bienvenidos. Mauricio, muchísimas gracias, no solamente por aceptar nuestra invitación, sino por tener siempre la disposición de compartir con nosotros. Bienvenido y aquí ya estamos dispuestos para escucharlo. Hola Pili, buenos días. ¿Cómo me escuchan? Claro, gracias. Buenos días para todos. Voy a compartir la presentación. Me dices, Pili, si se logra ver bien. Perfecto, Mauricio, adelante. ¿Sí? Y también lo Ok. escuchamos perfecto. Muchas gracias, Pili. Nuevamente, buenos días. Gracias, Pili, por la invitación. Como tú lo decías, entre todos aprendemos. Este es un sector que tiene mucho todavía que enseñarnos, un sector que todavía tiene mucho del cual debemos aprender. Y si en nosotros está aportar un granito de arena para que los colegas y todas las personas que están hoy en el sector funerario puedan mejorar, cambiar sus procesos y demás, siempre estaremos para ello. Hoy no hablaremos de precios, hoy no hablaremos de mercadeo, que es como donde más me han visto hablar, mercadeo, ventas. Hoy no hablaremos de procesos, hoy hablaremos de personas, hoy hablaremos de emociones. Hoy hablaremos de interacciones. Hoy hablaremos de experiencia. ¿Cómo se gestiona la experiencia en el sector funerario? Esa palabra que hemos escuchado tantas veces, que incluso se nos ha convertido en una palabra cliché. En todo encontramos experiencia, responda a la encuesta de experiencia, salimos del restaurante, valore la experiencia. Hoy vamos a hablar de ello.
Hoy vamos a hablar de cómo hacemos sentir a los demás. Este es un sector, o no todos los sectores con una llamada pueden transformar, pueden derrumbar, puede hacer que cambie la vida de una familia. Este es nuestro sector. Nosotros no vendemos productos, nosotros acompañamos momentos, momentos que son dolorosos, momentos que son vulnerables para las familias, pero también son muy significativos y en nuestras manos está que esa recordación de ese momento sea lo que nosotros o lo que la familia espera. ¿Y por qué hablar de la transición del servicio al cliente a la experiencia de usuario? ¿Qué es una transición? Es un paso, es estar de aquí a allá. No es fácil, no es fácil cuando en el día a día hablamos de atención y servicio al cliente, atención y servicio al cliente, pero nos hemos enfocado mucho en el servicio funeral y hemos descuidado el negocio como un todo. La actividad está controlada. Cuando recibí la invitación por parte de María del Pilar, pensamos qué darle al sector, que de verdad lo pueda utilizar, que le pueda servir, que sea aplicable, que se pueda replicar, que se pueda medir, que se pueda mejorar. Y teníamos algo claro. No era compartir una información por compartirla, es que realmente vayan a sus oficinas, a sus empresas y digan, empecemos a. Y queríamos eso. El objetivo era ese, inspirar al sector funerario para que reconociéramos el valor del rol en la construcción de una experiencia de usuario que genere confianza y lealtad. Eso yo creo que lo pensamos hacer todas, pero tenemos que generar recordación de marca, recompra y recomendación. Y eso es lo que se logra con la experiencia. No solo es atender el servicio. La experiencia nos sirve para generar recompra, recomendación y recordación de marca. Y ahí vimos en qué nos enfocamos, en el negocio o en la actividad. El sector funerario es eso, el negocio por donde ingresan el dinero y la actividad es el servicio que se presta y la actividad está controlada. De una u otra manera, Remanso es el reflejo de ello. En cualquier parte del territorio nacional garantizamos prestar un servicio de excelente calidad, pero el negocio necesita una visión diferente. Y hablemos negocio y entiendas el negocio como la previsión funeraria, no como la prestación del servicio funerario. ¿Y por qué hablar hoy de transición del servicio al cliente a la experiencia de usuario? Simple, las familias han cambiado. Hoy ya no nos enfrentamos a familias conservadoras, por ejemplo. Hoy las familias son muy informadas. Hoy las familias exigen transparencia, exigen personalización. Las familias hoy quieren ser un actor, un partícipe del proceso. No quiere ser un actor que mira de lejos simplemente mientras la entidad funeraria programa el sepelio de su ser querido. Las familias quieren estar dentro de, aunque es doloroso, quieren participar, quieren hacer parte de ese significado con un agravante, sin fricciones. Por eso se hace urgente pasar del servicio al cliente a la experiencia de usuario. Pero si esto no fuese un desafío, si esto no solucionase un problema, no era necesario traerlo. Y como les dije hace un momento, la actividad está controlada. El negocio tiene muchos desafíos diarios, pero nos quita tiempo la actividad porque estamos
todos los días apagando incendios de la operación, del día a día, de la queja, y dejamos de lado el negocio. Y el negocio tiene unos desafíos, 15, 16 desafíos en el negocio. Hoy vamos a hablar de estos cuatro: deserción, fidelización, diferenciación e intermitencia en los pagos. Todos cuatro afectan el negocio. Empecemos por la deserción. Otras empresas lo llamarán cancelación, otras lo llamarán mermas, otros lo llamarán bajas. Es simplemente un abandono o una interrupción, bien sea temporal o definitiva, de una actividad comercial. La deserción es que un cliente ya no es su cliente, se fue para la competencia, y teniendo en cuenta que hoy la previsión funeraria, no el sector funerario, la previsión funeraria se tiene que enfrentar a los tres tipos de competencias: directa, indirecta y sustituta. Fidelización o falta de fidelización. Y como sector nos hemos equivocado muchas veces en fidelizar o retener, y son cosas completamente diferentes. Entonces consideramos que rifas, premios, promociones, regalos es fidelizar. La fidelización parte de la lealtad. La fidelización es crear una conexión emocional entre la marca y el cliente. La retención, en cambio, es simplemente evitar que el cliente se vaya. La fidelización es proactiva, mientras que la retención es reactiva. La fidelización es qué hacemos para que el cliente nos ame. La retención es qué hacemos para que el cliente no se nos vaya. ¿Cómo le suplicamos que no se vaya? La fidelización se enfoca en emociones, exclusividad, reconocimiento, pertenencia. En cambio, la retención se enfoca en dolores, en resolver quejas, en mejorar procesos que están fallando. Un cliente fidelizado se convierte en el mejor embajador de tu marca. Un cliente retenido se convierte en una carga para la empresa, se convierte en un gasto. Es un cliente que se acostumbra a que le regalen, y si no hay una motivación de regalo, no se queda. Diferenciación o falta de diferenciación. Hoy el sector funerario es percibido como un commodity. ¿Qué es eso? Que es reemplazado fácilmente. No hay diferenciación. Da lo mismo estar afiliado en la empresa A, B o C, o en la empresa roja, verde, amarilla, naranja. Lo que es igual para todos no es ventaja para ninguna. Todas las empresas funerarias entregamos lo mismo: logística. La logística la puede hacer cualquiera. Ahí es donde no nos diferenciamos. Y obviamente, intermitencia en los pagos, pensando en el negocio de la previsión. Si no hay continuidad en los pagos, no hay negocio. Previsión, preexequial, como cada uno en sus empresas lo llame, no se cumple uno de los principios fundamentales de la previsión, y es el pago continuo, la continuidad en los pagos. Hoy nos vamos a enfocar en estos cuatro desafíos para entender qué tenemos que hacer para pasar de la experiencia del servicio al cliente, perdón, a la experiencia de usuario. Mauricio, pero hay muchos más desafíos diarios en el negocio. Sí, tienen toda la razón.
no los alcanzaríamos a explorar todos hoy. Hoy estamos viviendo cambios de cultura, hoy estamos viviendo cambios en las prioridades y los gustos en las familias por el ritual funerario. Hoy estamos viendo cómo el nivel de esfuerzo diario de todos los clientes hay que disminuirlo, los altos costos de adquisición para atraer clientes nuevos. En fin, habría mucha tela de dónde cortar, pero hoy nos vamos a enfocar en estos 4 desafíos. ¿Y dónde ocurre? ¿Dónde ocurren estos 4 desafíos? ¿Dónde ocurre deserción, baja fidelización, baja diferenciación e intermitencia en los pagos? En ese vacío que estamos dejando entre el momento inicial, que es la afiliación, ¿sí? Y esperar a que un cliente en previsión nos llame para solicitar un servicio funeral. Estamos descuidando una cantidad de detalles que son los que hacen que el cliente se fidelice, que el cliente nos vea como un aliado, que el cliente promueva nuestra marca. Y es en ese vacío. El momento inicial es la prospección, la cita, la afiliación, la documentación, los beneficios, todo perfecto. Y un recaudo mensual. La dificultad pasa cuando esperamos 10, 15, 20 años a que un cliente tome el teléfono y nos diga, tengo un fallecido. Ahí activamos toda la batería de servicios. Pero ¿qué hicimos en ese vacío? ¿De dónde sacamos esas cifras? De una tesis de grado y habla del análisis de la cantidad de contratos cancelados en la previsión. Y el primer indicador es la continuidad, el indicador de segunda cuota. 3 de cada 10 contratos nuevos no pagan la segunda cuota. Puede ser una media que sufren o sufrimos todas las empresas, algunas más, algunas menos, pero esa es la media. Luego encontramos otro indicador. 4 de cada 10 contratos no ajustan un año de pagos continuos en la previsión. Luego tenemos otra estadística y es 6 de cada 10 contratos no ajustan 3 años continuos pagando en la previsión. Esta estadística nos dice que usted pierde el 60% de sus contratos nuevos en los primeros 3 años. Y aquí viene la estadística que nos asusta. 1 de cada 10 contratos no continúa pagando después de utilizar el servicio funerario. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos estamos preocupando de un ítem que no nos da más que el 10% de deserción. Y estamos descuidando otros ítems que nos dan el 60% de la deserción. Nos preocupamos solo por el servicio final. Nos preocupamos solo por la atención en el servicio y descuidamos todos esos pasos previos antes de generar la fidelización, porque creemos que fidelizamos en el servicio funeral. Allá no se fideliza. Una persona que le prestamos el servicio funeral ya está fidelizada. Se tiene que fidelizar en ese espacio, en ese vacío que tenemos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la estrategia? Ahí es donde entra la experiencia de usuario.
El CX o sus siglas en inglés, Customer Experience, ¿qué es eso? Vimos ese vacío. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay que hacer y qué sucede? Y empezamos con estas estadísticas que ya nos dicen, ojo, los clientes no se pierden después de utilizar el servicio funeral. Los clientes se pierden a lo largo de todas las interacciones como cliente, no como usuario. Y ahí entra la experiencia. Pero es una palabra que mercadeo nos la ha vendido mal o la utilizamos mal, porque se ha convertido en una palabra cliché. Hoy la vamos a reformular. Según una herramienta de monitoreo de redes sociales que se llama Brandwatch, la palabra experiencia aparece en el 86% de las publicaciones en Instagram. Publicaciones relacionadas a restaurantes, spa, hoteles, entretenimiento, glamping, cines, servicios, turismo, etcétera. Palabra experiencia aparece en el 86% de las publicaciones. Y el hashtag experiencia en Instagram aparece 3,8 millones, pero no sabemos qué es la palabra experiencia o qué entendemos, qué significa la palabra experiencia para el que la está expresando y qué significa la palabra experiencia para el que la está recibiendo. Y esta sensibilidad moderna, el marketing nos ha vendido un imaginario de la palabra experiencia. También el nivel de esnovismo, esas modas, y nos vendieron que la palabra experiencia era ir a un piso 20, un rooftop, una lechuga morada, una flor amarilla, un plato grande y pesado, tomarnos una foto con las luces de fondo de la ciudad, además pagar un plato muy costoso. Y eso es lo que nos vendieron como experiencia. ¿Por qué? Porque además en este momento buscamos compulsivamente ser recordados. La palabra se ha convertido, la palabra experiencias la estamos utilizando como utilizamos la palabra calidad, por ejemplo, o la palabra algoritmo. Todo el mundo la utiliza, pero ¿qué significa? Simplemente ver a dos personas que dicen, el algoritmo me está mandando, no sé, colchones y camas, porque busqué unos tendidos de cama. Y les pregunta a uno, ¿y qué es algoritmo? Y no saben. Eso pasa con experiencia. El algoritmo es simplemente una serie de instrucciones lógicas. Y probablemente hemos escuchado mucho la palabra experiencia fuertemente en los últimos 5 años o la última década a lo sumo. Pero la palabra experiencia o las teorías de experiencia tienen más de 40 años. Nacieron por allá en los 80. Nacieron con una teoría que todos conocemos muy bien y es con la teoría del CRM, sus siglas en inglés, Customer Relation Management. Es la gestión del relacionamiento con mis clientes. Ahí, en esos momentos, se empezaron a desarrollar las teorías de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, el CX. Y obviamente, el CRM nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque nos dio una introducción tecnológica,
porque nos ayudó a recopilar feedback, porque nos ayudó con los KPIs, porque nos ayudó con el seguimiento, nos ayudó marcando un cambio significativo en la relación con los clientes, pero no era suficiente, porque había gestión de la relación con los clientes, pero no había algo que necesitaban las empresas y era recompra, recomendación y fidelización. Y ahí viene la teoría de CX, Customer Experience, y es ese factor invisible que hace que un cliente me elija una y otra vez. Además, me recomiende, aún sabiendo que hay marcas mucho más baratas. El Customer Experience es ese conjunto de percepciones, emociones y respuestas que un cliente tiene a lo largo de todas sus interacciones con una marca, con una empresa, con un producto, desde el momento cero, desde el primer contacto hasta la postventa. La experiencia es una percepción global que tiene el cliente de mi empresa, de mi marca. No se trata de tener el mejor producto o servicio. Se trata de saber cómo hice sentir a mi cliente en cada interacción, en cada atención, en cada recaudo, en cada solicitud, en cada resolución, en cada uso. Es cómo me trataron en cada punto de contacto, no solo en el servicio funeral, no solo cuando solicité el servicio, no, es todo desde el momento cero y aplica toda la organización. No es cómo me tratan en un punto de contacto específico, no. Es la percepción global que tiene el cliente en cada interacción con mi empresa, pero también con mi área, pero también con mi proceso. Y hablamos de procesos físicos, digitales y humanos. Coherencia. ¿Cómo hacemos sentir a los clientes? La experiencia no es el bar, la experiencia no es el restaurante, la experiencia no es el café. La experiencia es la suma de todos los puntos de contacto. El parqueadero, el vigilante, la atención, la comodidad, lo que me brindan, lo que me entregan, la coherencia. En la En la experiencia, experiencia, la la fidelización es en cada fidelización. momento que tengo con el cliente, cada solicitud, cada momento. Los modelos de gestión tienen como objetivos diseñar, implementar y optimizar las experiencias de los clientes, pero generar fidelización, satisfacción, lealtad y recompra. Hoy los clientes no buscan solo soluciones, buscan algo que los represente, que los inspire, que los haga sentir parte de algo. La experiencia del cliente no es solo un área, es un diferencial estratégico y un enfoque sistémico que busca gestionar todas las interacciones entre el cliente y la empresa. ¿Para qué? Para maximizar el valor percibido. El CX o el Customer Experience no se improvisa, se estructura, se planea, se mapea con ciencia de datos, con cultura. La clave no es usar simplemente tecnología por moda, sino para enriquecer y humanizar cada interacción. Y ahí es donde viene la transición. Servicio al cliente. Malo, no. Súper bueno. Es la base de todo. De ahí tenemos que empezar. Pero el servicio al cliente es transaccional. Es una respuesta a una necesidad inmediata de un cliente. El servicio al cliente es lo que hacemos. En el sector funerario tenemos miles de ejemplos.
El servicio al cliente, el call center, es eso, atención, gestionar, atender el teléfono, contestar el teléfono, eso es servicio al cliente, contestar un mail. La experiencia no está en los procesos, está en las personas. Entonces, el servicio al cliente es la puerta de entrada, pero no es el todo. Por eso hay que dar ese siguiente paso, del servicio al cliente a la experiencia. Y para eso es necesario mapear. No me gusta utilizar el término en inglés, pero lo van a encontrar en inglés porque son teorías americanas. Y el término de esto es journey, el mapa, un mapeo del viaje del cliente. Y lo van a encontrar así, journey map. Pero hoy simplemente vamos a hablar de interacciones de un cliente en previsión en diferentes puntos de contacto. Ese vacío que vimos anteriormente está aquí. Si usted no sabe qué sucede en cada una de las interacciones de su empresa con sus clientes, haga esto. Y acá se va a dar cuenta que le falta. Y tenemos algo que me genera un poco de inseguridad en el sector, y es que no hemos tenido una identidad clara para referirnos a los clientes, o nos da miedo decirles clientes. Y el mundo de los servicios en general ha sido muy hábil en otorgarle nombres a sus clientes para no llamarlos clientes. Entonces un restaurante no nos dice clientes, nos dice comensales. Un hotel no nos dice clientes, nos dice huésped. El aeropuerto no nos llama clientes, nos llama pasajeros. El hospital no nos dice clientes, nos llama pacientes. La universidad no nos dice clientes, nos dice estudiantes. Incluso un servicio similar al de nosotros en el modelo de negocio, y son las plataformas digitales, Netflix, Amazon, Spotify, membresías, no nos llama clientes, nos llama suscriptores. En el sector funerario nos referimos como titular, cliente, contratante, beneficiario, usuario, doliente. Y no está mal, solo que esa persona en cada una de las interacciones tiene un nombre diferente. Pero si usted no lo tiene claro, si usted no sabe cuándo es un contratante que va a tomar un contrato que necesita orientación, que necesita claridad, que necesita servicio, que necesita claridad, que necesita verificación, que necesita generar confianza, y es en la parte de la venta, usted lo trata como si fuese un doliente, como si ya le estuviese prestando el servicio funeral, y es un error. ¿Por qué? Porque las emociones son muy diferentes. No es la misma actitud cuando voy a afiliarme que cuando voy a solicitar un servicio funeral. Y mi equipo tiene que estar preparado para cada uno de ellos. Cuando soy beneficiario, cuando quiero ingresar una persona, cuando quiero hacer una novedad, cuando quiero ingresar un familiar, un nieto que acaba de nacer. Tengo otras emociones. Si el nieto acaba de nacer, tengo felicidad. Estoy preparado para ese mapa. Y este es el micro journey. Cada uno de estos se desprende. Porque es importante mapear.
ayuda a diseñar la experiencia coherente. Que yo no te puedo decir que te voy a tratar muy bien cuando se fallezca un ser querido. La coherencia empieza desde el momento cero. El journey es importante porque identifica los momentos memorables de los clientes y fortalece la lealtad. ¿Y qué es mapear? Tomemos alguna de ellas. Certificado de afiliación, muy común. Cuando una persona va a ingresar a laborar a una empresa, la empresa le pide un certificado de afiliación. Si no, se va a afiliar al plan empresarial. ¿Quién lo pide? El titular, el tomador, el contratante. ¿Para qué lo pide? ¿Qué emoción tiene esa persona? Hagamos ese recorrido. ¿A quién se lo entregan? ¿Al titular o al beneficiario? Normalmente es la persona joven la que va a ingresar a laborar. Y la persona joven que va a empezar a trabajar le dicen a las 2 de la tarde en la empresa nueva que tiene plazo hasta las 4 de la tarde. Y apenas le solicita a usted el documento, usted le dice que se demora 24 horas. Se dañó la experiencia, porque ese también es tu cliente. Pensemos en tres emociones que siente esa persona solicitando ese certificado de afiliación. Como va a entrar a laborar, debe estar contento, debe estar muy feliz. Pero también detectemos los puntos de frustración. ¿Qué pasa si yo ese documento solamente lo puedo entregar presencial o físico y la persona lo necesita digital? Frustración. Pero también pensemos en ese mismo mapa, cuando lo construyan, ¿cómo lo puedo sorprender? Oportunidad para sorprenderlo y decirle, tranquilo, no se preocupe, denos el correo de la empresa a la cual usted va a laborar y le enviamos el certificado directamente allá. En nuestras manos está, en cada punto de contacto, hacerlo bien o hacerlo mal. Fidelizar, hacer que se genere recomendación, recompra y lealtad, o hacer que se pierda el cliente. Pero esto tiene mucho trabajo y no nos gusta hacerlo porque nos pone a trabajar mucho, porque esto genera preguntas incómodas. Un cliente está en previsión 20, 30 años y apenas le prestemos un servicio funeral y hacemos una encuesta de satisfacción después de 30 años. Y la encuesta de satisfacción dice, ¿cómo le pareció la atención en la sala? ¿Y qué hicimos los otros 30 años? A los clientes hay que preguntarles todo, todos los días, así nos genere trabajo, porque si no, no va a haber experiencia. Hay que preguntarle qué le frustró de los procesos. Ese joven que acabo de pedir un certificado de afiliación porque va a entrar a trabajar, hay que preguntarle qué le frustró, cuánto nos demoramos en contestarle. Hay que preguntarle cómo se podía mejorar la interacción. Hay que saber cómo vamos a generar confianza con él. Los clientes se pierden porque no les resolvemos dudas o temores y no le preguntamos, venga, ¿le quedó claro? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene un temor? No hablamos del nivel de esfuerzo. Es que si yo le digo a una persona de 24 años que me firme un documento digital
Él no tiene ningún problema, pero si le digo a una persona de 76 años que me firme un documento digital, tiene problemas. Y no pensamos en el nivel de esfuerzo para el de 76, pensamos en el proceso, como si el proceso fuese igual para todos. No le preguntamos al cliente cómo quiere que lo contactemos, si por mail, si por WhatsApp, si por mensajería física, pues cómo. Si tengo 30.000 personas protegidas, quiere decir que tengo que hacer 30.000 viajes cada mes. Eso nos da temor a nosotros. No nos preguntamos si todos los equipos están capacitados para resolver cualquier duda. Eso lo venimos a preguntar después de que prestamos el servicio funeral. ¿Ya para qué? Esto hay que preguntarlo en cada interacción con mi cliente. Eso es una oportunidad. No hemos socializado con nuestros clientes la jerarquía de pagos. No sabemos si el cliente nos paga por miedo, por emociones, por importancia, por racional. Y le seguimos diciendo, si usted no me paga, usted no tiene dinero para prestar un servicio funeral si se le muere a alguien. En esos términos, motivando el dolor, la pérdida, el riesgo. O hemos hablado con nuestros clientes a decirles, venga, esto es racional. Se lo paga porque se beneficia, porque usted evita gastos futuros. Pero esto solamente se genera interactuando con los clientes. Y el ego corporativo nos ha enseñado que es más importante el producto o el servicio. Luego el proceso y las herramientas. Y por último el cliente. Que el cliente se tiene que acomodar a mi proceso, pero en la experiencia del cliente no se tiene que acomodar a mi proceso. Yo me tengo que acomodar a la necesidad del cliente. En esa cronología, esta cronología, mire todas las oportunidades que podemos tener para generar fidelización. No tenemos que esperar hasta el momento que fallezca un ser querido. Antes, cada una de estas interacciones es una oportunidad. Reitero, el servicio al cliente es necesario. Vamos a ver esas diferencias en el servicio al cliente en la era de los procesos y cómo sería en la era de la experiencia. Y si usted ya lo hace así, maravilloso. El enfoque general. En la era de los procesos, vaya afilie, venda, recaude y espere que fallezca alguien para atenderlo bien. Pero a ver, en la era de la experiencia, no. En la era de la experiencia hay que diseñar cada interacción, cada contacto. Hay que generar emociones positivas. Hay que transformarlos en lealtad con la marca. Tenemos que diseñar cómo queremos ser recordados por ese cliente. Ventas. En la era del proceso, afilie. Traiga producción como sea, así no sea buena. Pero en la era de la experiencia hay que hacer investigaciones de mercado. Hay que escuchar a los clientes. Hay que identificar sus necesidades. Hay que hacer que ganen confianza con la marca.
Los responsables del servicio. En la era del proceso, call center, atienda. Pero en la era de la experiencia, los responsables del servicio son todos los colaboradores, directivos, administrativos, operativos, comerciales, todos. El call center o servicio al cliente, en la era de los procesos, atiende y contesta. Y muchas veces son reprocesos, quejas. En la era de la experiencia, resolución desde lo emocional. Anticípese a los dolores, al nivel de esfuerzo. El seguimiento. En la era de los procesos, limítese a resolver reclamos y quejas. No haga nada proactivo, todo es reactivo. La era de la experiencia ya nos dice que tenemos que ser reactivos, que tenemos que pensar en las relaciones a largo plazo, que tenemos que hablar de recordatorios, que tenemos que anticiparnos, que tenemos que estar presente en las fechas especiales. Presencia, recaudo. En la era del proceso, cobre, pero en la era de la experiencia son los que generan fidelización, confianza, tranquilidad, calidez. El recaudo es el que tiene que recordar el propósito de la afiliación por el cual yo confié en una persona que un día pasó por la puerta de mi casa, me asesoró y me afilió. Los KPI, los KPIs de experiencia no son fáciles. Si nos da tiempo ahorita, profundizamos un poco en ellos. Las métricas, en el proceso de la experiencia solamente medimos ventas y servicios prestados. La satisfacción, pero después de prestar un servicio. Pero en la era de la experiencia, todo se mide. Cada punto de contacto tiene un indicador. Mauricio, ¿eso es muy costoso? No, hay de todo. Está el Medalia, que es el Ferrari del CIEX, pero también hay tablitas de Excel, Drive, donde usted pueda medir y su equipo pueda sacar métricas, úselo. Le puede salir en 0 pesos. Métricas, el CISAT, el TES, el NPS, que es el indicador por excelencia de la experiencia, no muy aplicable al sector funerario. Hay otros más importantes. El Lifetime Value, ARC, CAC, Churn Rate, que ese lo manejamos todos. Si nos da tiempo al final, hablamos de cada uno de ellos. Postventa. En la era de los procesos, entregar lo que dice el contrato, lo pactado. Pero en la era de la experiencia, nos toca hacer acompañamiento, asesorías, hablar de beneficios, guiar la toma de decisiones. Hay que proporcionarle a las familias otros servicios para hacer sus trámites, asesoría legal, cultura organizacional. Ajá. En la era de los procesos es reactiva. Cada colaborador actúa cuando debe intervenir. Y hemos escuchado mucho esa palabra. Eso no me toca. Pero en la era de la experiencia, la cultura organizacional es proactiva. Cada colaborador cuida al detalle la experiencia del cliente y entiende las emociones según el punto de contacto. ¿Por qué? Porque está mapeado, está diseñado. Sabemos qué siente él y sabemos qué le queremos entregar. Y acá
me rasco la cabeza porque la gente me dice, Mauricio, entonces, venimos del marketing, ventas, luego servicio al cliente, ahora marketing y una nueva experiencia. Sí, es necesaria. El marketing atrae y posiciona, las ventas cierran el acuerdo y generan una transacción, pero el CX fideliza, hace sentir importante a los clientes, genera recordación y lealtad. Experiencia de usuario, experiencia del cliente. El nombre es importante, sí, mucho, porque ese es el que le da propósito a la estrategia. ¿Y cómo generamos cultura? Cultura del CX. Sin presupuesto, muy fácil. Solamente hay que aplicar tres cosas. Escuchar, medir y actuar. La voz del cliente es vital en la estrategia de CX. Si usted no escucha a su cliente, no sabe qué necesita. Cada interacción la tienes que medir. Ya tienes un insumo. El cliente te está pidiendo algo. Mide cuántos te están pidiendo algo y entrega lo que te están pidiendo. Si tú escuchas y mides y no actúas, no es cultura de CX, no es cultura de experiencia de usuario. ¿Cómo empezamos? Muy fácil. Ahorita, apenas tenga un cliente enfrente, piense esto. ¿Qué emoción quiero que sienta mi cliente al interactuar con mi marca, con mi área, con mi departamento? Si soy el de ventas, ¿qué emoción quiero que ese cliente sienta? Seguridad, confianza, tranquilidad. O también puedo hacer que el cliente sienta inseguridad, desconfianza, porque no manejo el producto, porque tengo dudas, porque gagueo, porque me falta conocimiento. Esto es una decisión estratégica de la compañía. Cada cargo tiene que saber, cada área de la compañía tiene que saber qué emociones sienten sus clientes al interactuar con ellos. Esto no es fácil, pero para esto hay que tener autoexigencia, disciplina. Si es por medio de una tabla de Excel que su jefe le dio o le creó en el correo o un Drive, aliméntela. La voz del cliente, ¿qué me dijo? Llévelo allá. Otras personas se encargarán de medir y de estructurar lo que necesite su área. Nosotros tenemos muchos cargos, pero una cosa es el propósito desde el servicio al cliente o la función. Y hoy vamos a ver en estos tres ejemplos, en estos tres cargos, ventas, call center y recaudo, cómo el propósito cambia del servicio al cliente a la experiencia. Y el ejemplo soy yo. Yo tengo una responsabilidad en Funeraria San Vicente y es hacer que la empresa crezca, sea rentable y permanezca en el tiempo. Pero mi rol desde la experiencia del cliente cambia, mi propósito.
Porque yo me levanto y pienso, digo, tengo que traer clientes nuevos que le sumen a la compañía. Velo y procuro porque esos clientes estén bien y perduren mucho tiempo, pero además paguen continuamente, contribuyendo al negocio, que sean clientes felices, que no se vayan. Mapeo cada interacción y que sean clientes escuchados. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Crecimiento, rentabilidad y permanencia. Es lo mismo, solo que el propósito cambia. Ahora miremoslo con ventas. El rol de el vendedor desde el servicio al cliente es hacer afiliaciones, pero el rol del asesor comercial desde el CX es guiar decisiones importantes. El call center desde servicio al cliente es atender solicitudes, dar información, pero desde el CX es el que hace visible al cliente, es el que protege el vínculo entre el cliente y la empresa. Y recaudo desde servicio al cliente, el recaudador simplemente va y cobra, no mantiene un vínculo. En algunos casos fideliza. Pero ¿qué tal si ese recaudador que cada mes mira a los ojos a un cliente, le recuerda el propósito por el cual se afilió hace un año, hace 10 años, hace 30 años? Desde el CIEX, el propósito de ese recaudador es recordarle a ese cliente por qué se afilió, por qué debe seguir pagando, por qué es importante la previsión. Billy, ¿cómo estamos de tiempo para hablar de indicadores y económicos? ¿Nos da? Sí, nos da, tenemos hasta las 11, o sea que Co- tenemos 1 hora y 3 minutos. Y co- también, pues, como recordarles a las 100 personas que tenemos conectadas, ha sido súper taquillero Mauricio hoy, que si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la mano y hacer un ejercicio también de interacción y retroalimentación, porque la verdad es que todo lo que estamos viendo acá es de muchísima importancia para nuestra actividad. Entonces, adelante, Mauricio. Gracias, Billy. Hablemos de indicadores de CIEX. No son fáciles. Ahorita lo veíamos en esa plantilla. ¿Cuáles son los indicadores que manejamos en la era del servicio y cuáles son los indicadores del CIEX? Y yo les decía que el indicador por excelencia del Customer Experience es el NPS. Es el que mide la probabilidad de que un cliente nos recomiende, que se vuelvan promotores. No es el que más me gusta, porque en el sector funerario aplico otros como el CSAT, Customer Satisfaction Score. Es el que mide la satisfacción, no del servicio funeral, la satisfacción en cada punto de contacto. Es el que más utilizo. Luego tenemos el CES, es el indicador de esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo le está costando a mis clientes interactuar conmigo? ¿Cuánto esfuerzo le está costando hacer una afiliación? Esfuerzo no solo en tiempo, en dinero, en emociones. Nunca pensamos en ese nivel de esfuerzo con nuestros clientes.
¿Cuánto nivel de esfuerzo le está costando solicitar un cambio, solicitar el ingreso o retirar un beneficiario? Ya hablamos del número 3, del NPS. El número 4, Average Resolution Time. Y este indicador lo deberíamos tener todas las empresas funerarias. Tiempo de resolución promedio. ¿Cuánto me demoro resolviéndole una solicitud a un cliente? En términos de horas, en términos de días, en términos de recursos. Tengo que tener una persona para que conteste. Y en el 5 tenemos varios. Lifetime value. ¿Cuánto tiempo permanece un cliente en mi empresa pagándome? CAC, Customer Acquisition Cost. ¿Cuánto me cuesta traer nuevos clientes? Y el churn rate, tasas de abandono, retiros. ¿Esto es rentable? Es la primera pregunta que me hacen. ¿O cómo se puede rentabilizar? ¿O cómo lo podemos hacer tangible? Y tengo un ejemplo de una compañía funeraria que en algún momento me busca para mejorar sus procesos de calidad. Procesos de calidad que tenían más o menos 63 quejas al mes. Eso es mucho en el sector funerario. ¿Y cuánto cuesta resolver 63 quejas mensuales? Las tasamos. Resolver cada situación le costaba en ese momento. Eso fue hace 4 años. 37.000 pesos. Tiempo, haciendo el correo, haciendo la investigación. Y no nos centramos en las quejas, en los problemas que había que resolver. Nos centramos en ese vacío que teníamos, en la fidelización, el tratar de mapear cada interacción con ese cliente. Ahí hubo diferencia. Cuestión de 3 meses aplicando CX e indicadores de CX, haciendo cultura de CX, la voz del cliente, medir qué nos dice el cliente y actuando. Al tercer mes solo había 3 quejas al mes. ¿Es rentable o no es rentable el CX? Nos da miedo dar ese paso, pero es un paso obligatorio. En un mundo donde casi todo se puede copiar, la experiencia del cliente, el CX, el Customer Experience, se convierte en nuestra mayor ventaja competitiva. Úsala. Muchas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. La verdad que este tema necesariamente tiene que llevarnos a nuestros puestos de trabajo a hacer la tarea. Yo sé que es súper importante que volvamos a escuchar lo que su merced hoy nos plantea. Entonces, ya en 10 minutos, 15 minutos, está colgada esta sesión de miércoles de remanso en nuestro canal de YouTube.
para que se suscriban, para que lo vean con sus grupos de trabajo y nos demos la oportunidad también de hacer esas reuniones con todos, con el equipo comercial, con el área de servicios, lógicamente liderados por la alta gerencia, que esto es lo ideal para poder aplicar varios, ojalá todos, como las recomendaciones y esos tips tan importantes que Mauricio nos ha compartido el día de hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios. En el chat tenemos varios de felicitaciones, de agradecimiento. También queremos pues saludar y agradecer a nuestros colegas de otros países que cada miércoles están conectados. Entre ellos son el de República Dominicana, que la verdad ha generado un colegaje bien interesante. Tenemos también amigos del Ecuador, de Perú, de Bolivia y de Chile. Para todos, muchísimas gracias. Y si alguno pues se me ha quedado por fuera, nos disculpan porque son 100 personas las que estuvieron aquí muy atentos a lo que Mauricio el día de hoy nos compartió. Aprovecho pues la oportunidad de tenerlos a todos acá para invitarlos al diplomado de tanatopraxia y tanatoestética que haremos del 4 al 14 de noviembre en una modalidad híbrida. La parte académica y toda pues la parte de texto va a ser virtual también por la plataforma de Zoom y la práctica que será de una semana completa la tendremos en la sala de tanatopraxia de la funeraria San Vicente en tres grupos de trabajo súper interesantes, donde serán dirigidos por Camilo Jaramillo, por Alejandro Carmona y por Carolina Pinilla, quien es la directora de la sala de tanatopraxia. Entonces es una actividad súper interesante con toda la práctica pues de 24 horas, con todas las patologías y todo lo que podamos ver para la preservación y los procesos de tanatopraxia. Entonces, invitadísimos, además el cupo es limitado, entonces para que no se queden por fuera. Y Mauricio, pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y pues hasta el próximo miércoles en el que ya les estaremos informando sobre nuestro tema de aprendizaje. Gracias a ti, Pili. No sé si quedarme tranquilo o preocupado. Cuando no hay preguntas, no sé si todo se entendió o fue que nada se entendió. Entonces, estamos ahí abiertos al canal de comunicación por si tienen dudas o comentarios, si ya lo aplican, si lo hacen, si no lo hacen. Una colega me acaba de escribir aquí en WhatsApp y me dice que si por favor doy la diferencia entre atención, servicio y experiencia. Cerremos con eso. El servicio es el qué, es ese conjunto de acciones, procesos que tiene la empresa para ofrecer y para cubrir las necesidades puntuales de los clientes. La atención es el cómo me entrega el qué, en términos de profesionalismo, de cultura, de humanización, de comunicación, de amabilidad, de disposición, de empatía. Y la experiencia es el servicio más la atención, más la emoción, más la percepción. Es la que hace que el cliente me recomiende y vuelva. Es el conjunto de todo. Mauricio, vamos a leer los comentarios que nos han dejado en el chat. Entonces, aquí nos dicen, aunado a lo compartido por Mauricio, la experiencia es inmersiva y vivida de una manera tan personal que cada uno puede vivir emociones diferentes y el resto está en unificar esas mismas sensaciones, logrando llevar a la empresa con una personalidad fácilmente perceptible en cualquier interacción.
Nos dice Wilfrido López. Saludos, María del Pilar y Mauricio, justamente alineado a lo que están presentando. Vivo Recuerdo es una tecnología que permite transformar la experiencia de familias y amigos de despedir a un ser querido, ayudando a las funerarias en Latinoamérica a generar conocimiento y posicionamiento de marca, rentabilizarse, pero primordialmente fidelizando a sus clientes, dejando una huella imborrable en su propuesta de servicio. Este comentario, pues que es también muy comercial, que nos manda Wilfrido, hace como referencia a lo que nos comentaba Mauricio. No debemos esperar a que nos reporten un fallecimiento, sino son todas esas acciones y todos esos puntos de contacto que debemos tener con nuestro cliente desde el momento en que hace parte de nuestra familia empresarial, más allá pues de esperar el momento de la verdad ya de atender el servicio como tal. Dionis Elena Ubaldo nos dice muy interesante la charla del día de hoy. Ojalá pudiéramos aplicar todos en nuestra empresa para mejorar y fidelizar a nuestros clientes. Alejandra nos dice excelente, muchas gracias. José Cepeda, excelente, muchas gracias. Ángela Incapié, muchas gracias. Doctor Mauricio, por todos los tips y conocimiento compartido. La organización San Francisco también, muchas gracias, Mauricio. Arlene Lorena Bolaños dice, excelente intervención. Es una retroalimentación grande para nuestro servicio. Gracias. Claudia Garrido, excelente tema, muy importante para toda la empresa. Doris Elena Ubaldo, muchas gracias también, al igual que Edinson. Mauricio, entonces no hay de qué preocuparse. Aquí nos dicen, buen día, ¿cuál es la medida o la media en tiempo para crear una cultura de servicio funerario? ¿Quién nos pregunta eso, Pili? Dice dirección, no tenemos el nombre. Ok, no hay una medida establecida. Mira que por allá hablábamos de percepción. ¿Qué es lo que percibe mi cliente? Entonces, en términos de tiempo, cada solicitud en ese mapa hay que estructurar cuánto me debo demorar. Entonces, ejemplo, si alguien me solicita un documento que es una certificación, ¿en cuánto tiempo lo debo entregar? Pero si alguien me da un derecho de petición aparte de la ley que me dice cuánto tiempo me debo demorar, y ahí es donde hablamos de ese desgaste emocional. Un cliente haciendo una solicitud, ¿cuánto tiempo lo pongo a esperar? Yo lo mido aquí en términos de minutos, con el volumen que se tiene. Pero yo tengo estructurado responder cualquier solicitud en menos de 25 minutos. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene recursos diferentes, cada empresa tiene clientes diferentes, cada empresa tiene solicitudes diferentes, entonces no hay una medida establecida que yo te pudiese decir hoy. Eso lo tienes que estructurar con la cantidad de solicitudes que tienes, con la cantidad de personas que tienes para dar respuesta y estructurar de una forma muy coherente los tiempos límites para que un cliente sienta satisfacción en esas respuestas. Aquí Natalia, no tenemos el apellido, nos dice, ¿se debe crear un área específica para la supervisión de servicio al cliente? Ahí Natalia nos va a dejar aquí otra hora. Natalia, esa pregunta me la hice yo hace 3 años y estuve obsesionado con crear un departamento de CX. Y en la investigación, en la construcción y en la estructura encontré que no es necesario. No es necesario tener un departamento de CX. Sí es necesario gestionar el CX, porque siempre hay una experiencia, buena o mala, el cliente está percibiendo algo, bueno o malo. Lo que tú tienes que hacer como empresa es estructurar y mapear esa experiencia.
Y ahí es donde les decía, generar experiencia muchas veces nos cuesta 0 pesos. Es más cultura organizacional que inversiones. Entonces, en el sector funerario encontramos eso. No era necesario tener un área específica de CIEX, pero sí era necesario gestionar el CIEX con las áreas que implique el CIEX para poder mapearlo, detectar las emociones y las respuestas, los dolores que el cliente necesita. Ahora sí, ya no tenemos más comentarios ni preguntas, pero la tarea se hizo muy bien. Muchas gracias nuevamente y bueno, hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti, Pili, gracias a todos los colegas, un abrazo fuerte y estaremos atentos a cualquier otro requisito o requerimiento que podamos hacer en pro del sector.